Bueno, recordarán también que conjuntamente con esta coyuntura nacional, correspondiente al proyecto gallista y al cambio constitucional que se va a producir en 1917, a nivel internacional nosotros tenemos otra serie de sucesiones sumamente importantes que van a impactar en la interna de nuestro país como en todo el mundo. Me refiero a toda la movida que lleva a la Revolución de Octubre de 1917, al surgimiento, a la puesta en funcionamiento del pensamiento revolucionario socialista, que ya viene trabajando desde mitad del siglo anterior, desde mitad del siglo XIX, y que recuerden que a partir de la Tercera Internacional Socialista en 1920-21, allí va a producirse la división entre socialismo y comunismo, es decir, que a partir de la década del 20 nosotros tenemos también la división de este bloque socialista de pensamiento de izquierda, lo tenemos en dos vertientes, socialismo y comunismo. Recordarán que en las etapas anteriores era muy fuerte y seguía siendo fuerte en estas etapas el pensamiento anarquista. O sea que en este momento las ideologías de izquierda están representadas por anarquistas, socialistas y comunistas, e incluso también un cierto sector del catolicismo basado en todos los avances de las pastorales católicas de mitad de siglo, que también empezaron a prestar especial atención al surgimiento de una clase obrera sumamente desposeída, ¿verdad? Y que llevó a que el Vaticano empezase también a darle una mirada a ese mundo del trabajo que hasta ese momento había estado totalmente fuera de la mira de la Iglesia. Muy bien, en esta coyuntura de esta bisagra de la segunda década del siglo XX es cuando empiezan a aparecer las primeras organizaciones de agremiación de los obreros. Y nos dice Yamandú González al respecto de este: los trabajadores, cuyas primeras organizaciones fueron creadas en las últimas décadas del siglo XIX, cuando está en auge el movimiento anarco y el movimiento socialista, contaban desde 1905 con una central mayoritaria, que era la Federación Obrera Regional Uruguaya, conocida por sus siglas de FORU, Federación Obrera Regional Uruguaya, de orientación anarquista, y con otras expresiones obreras nucleadas en torno a los socialistas, que fueron los que llevaron adelante la UGT, la Unión General de Trabajadores, y también por una agremiación de origen católica, que fue la UDC, la Unión Democrática Cristiana. Los anarquistas y los socialistas, así como los comunistas a partir de 1921, y las organizaciones sindicales que estos movimientos animaban, compartían propósitos disciplinadores del conjunto de la masa obrera, aunque de un sentido alternativo al planteado por el gobierno o por todas las visiones que hemos visto antes, ¿verdad? Ya que procuraban alejar a los obreros de las diversiones inútiles o perjudiciales y ganarlos para sus propósitos formativos y de participación en la contienda contra el capital. El Estado pretendía que esta masa de gente se homogeneizara en base a los parámetros que el gobierno implementaba, para que no se convirtieran en un foco de desorden y fuesen una fuerza productiva funcional al Estado. Las fuerzas conservadoras nucleadas en las agrupaciones empresariales y en el pensamiento católico también querían que estas fuerzas productivas llevasen una vida moralmente sana, en todo de acorde con los preceptos de la moral cristiana, para asegurar que la vida personal y familiar fuese lo más identificada con los ideales cristianos. Pero para los movimientos de izquierda
que estaban tratando de llevar adelante una revolución mundial para tirar abajo el orden capitalista que estaba vigente en el mundo, lo que querían era utilizar ese tiempo libre que ahora tenían los obreros para adoctrinarlos, para que crearan conciencia de clase y para que se convirtieran en las masas que llevasen adelante la revolución mundial contra el capitalismo. O sea que nadie quería un ocio libre para que cada uno hiciera lo que quisiera, sino que cada uno quería que ese ocio sirviera para los fines de su particular accionar social. El Estado por un lado, las clases empresariales por otro, los grupos de poder conservadores y por otro lado los nuevos actores sociales de izquierda centrados en las centrales sindicales. Todos querían que los obreros no se fuesen ni al bar, ni a la taberna, ni al café, ni a jugar a las bochas, ni a nada por el estilo. Lo que querían era que o se politizaran o se dedicaran a la reflexión en la moral cristiana y en los principios cristianos, o que se adoctrinaran políticamente para llevar adelante la revolución universal. Muy bien. Esto entonces es que la utilización y control del tiempo libre de los trabajadores se convierte en un escenario de disputa, en un campo de batalla entre todos estos intereses que eran contradictorios y excluyentes prácticamente entre sí, pero que todos pretendían utilizar, controlar y direccionar ese tiempo libre que se tenía, ¿verdad? Muy bien. La FORU, por ejemplo, para que tengamos clara cuál era la posición de los nuevos agrupamientos sindicales de izquierda, tenemos acá en 1911, simplemente para muestra, lo que la FORU de orientación anarquista decía con relación a esta reducción de jornada. Decía, con la jornada de 8 horas, el proletariado se ilustrará, adquirirá nuevos conocimientos de la vida, creará aspiraciones y deseos nuevos y se preparará para nuevas conquistas, pudiendo el obrero vivir más la vida familiar, mejorando su salud, procurándole tiempo para su educación e ilustración de sus hijos. Con la jornada de 8 horas podrá cuidar mejor de su hogar, preparando así nuevos movimientos emancipadores, ¿verdad? Siempre también el pensamiento ácrata, el pensamiento anarquista, siempre fue también de un alto contenido idealista, ¿verdad? Vamos a ver cómo a partir de las miradas socialistas y fundamentalmente las miradas comunistas a partir del año 21, bajan este planteo tan ideal y tan altruista a un nivel más funcional, a tierra, los intereses que tenían la revolución comunista que se había echado a andar en Rusia fundamentalmente a partir de la liquidación de la guerra civil con el triunfo de los bolcheviques. Entonces nosotros tenemos que a partir de 1915 surge un tiempo libre y surgen diversos actores sociales que lo quieren organizar, controlar y utilizar cada uno para sus fines. Nosotros vimos hace un par de semanas que la ley fue concomitante a la preparación de lo urbano para asumir un tiempo de ocio de todos los ciudadanos. Recordarán que vimos la aparición de espacios colectivos donde este recién ganado tiempo de ocio podía ejercitarse. Los parques, las avenidas, las ramblas, los monumentos, las estaciones balnearias, todo este tipo de cosas que vimos hace un par de semanas y que fue la infraestructura material que permitió que este tiempo se realizase. Vimos que el precepto higienista y el poder médico en la sociedad se bajó a través del deporte, de la implantación del deporte y de llevar a toda la población a que se ejercitase en el deporte, a que viviese al aire libre, a que amara ir al campo, a ir a las orillas de los ríos, a ir a los bosques para disfrutar del aire puro y de la salud, ¿verdad? Porque de alguna manera eso de mens sana in corpore sana era clarísimo
y por eso yo les había recomendado que fueran a ver la exposición de fotografía que había en la fotogalería del Parque Rodó, porque ilustraba justamente esta puesta en práctica de la salud a través de la gimnasia, del aire, de todas estas historias. Ahora bien, vimos que no solamente la infraestructura fue necesaria, sino que también fueron necesarios cambios a nivel cultural, cuando ahí se empiezan a atacar la forma de sociabilidad de las clases más desposeídas, y cuando se empieza a implementar fuertemente el tema de la intimidad, ¿verdad? La intimidad que implicaba no vivir más en una pieza de conventillo donde convivían muchas personas de varias generaciones, con toda la promiscuidad, con toda la problemática que eso creaba. Es cuando empieza a funcionar el sueño de la casa propia. Es donde empieza a lotearse en forma tremenda. Montevideo empieza a crecer, empieza a derramarse fuera de los límites, no solo de la ciudad vieja, sino de los límites del nuevo ensanchamiento que había sido el que se realizó con el eje en 18 de julio y que había llegado a este ejido, sino que ahí empezaron a lotearse enormidad de barrios en muchos lugares, ¿verdad? Básicamente, fíjense que para que tengan idea, entre 1879 y 1915, tan solo en esos años, Piria fundó 70 barrios, loteó 70 barrios, ¿verdad? Parte de Positos, entre otros, pero loteó una cantidad de barrios en forma brutal, con lo cual la población se extendió fuera de los límites primarios de Montevideo y empezaron a surgir nuevos lugares de sociabilidad. Estos nuevos barrios, con sus nuevas calles, con sus nuevas casas, con sus nuevos vecinos, donde se puso en funcionamiento algo que caracterizó la vida montevideana, incluso hasta la época en que nosotros fuimos chicos, hasta que apareció el Montevideo vertical de la propiedad horizontal. Esa Montevideo barrial, esa Montevideo en que la vida de todos nosotros se desarrollaba no solo zaguán hacia adentro, la puerta cancel hacia adentro, sino que se desarrollaba en la vereda, en esa cuadra donde todos nos conocíamos, donde todos los vecinos intercambiaban el domingo los ravioles que había hecho la abuela con los membrillos en almíbar que había hecho la vecina de enfrente, con la fuente de polenta que aportaba otro vecino, o con estas cosas. Todos los vivimos, todos nosotros, toda nuestra generación, vivimos esta vida de barrio, donde nos juntábamos en la vereda para jugar con los niños de la cuadra, donde hacíamos las chatas y nos tirábamos en las chatas en las calles con bajada, donde todos jugábamos al rinraje, le tocábamos el timbre a la vecina y salíamos corriendo y nos escondíamos, donde jugábamos a la escondida en las noches de verano. Esa vecindad de proximidad de la cuadra, donde todo el mundo acudía cuando un vecino se enfermaba, donde los velorios no se hacían en las funerarias, se hacían en las casas de familia, donde toda la noche, todo el barrio y toda la cuadra acudía a acompañar a los deudos. Esa sociabilidad fue básica en la conformación de esta nueva época del ocio. Parte del ocio se dedicó al cultivo de esta nueva sociabilidad. La sociabilidad que se hacía en la esquina con la pelota de trapo, en la esquina cuando se quemaba el Judas en la noche de San Juan, en la esquina cuando de repente el bolichero de la esquina traía el cine mudo que lo proyectaba sobre una pared blanca de un vecino. Cuando se pasaba la lata o la boina para juntar dinero para el tablado de la esquina. Todo eso, ¿verdad? Esa clase obrera en los barrios obreros que se desparramaron hacia la zona oeste de Montevideo, fundamentalmente, hacia el Cerro, hacia La Teja, Paso Molino, Maroñas, La Paz, toda esa zona que vio crecer los barrios obreros y vio establecerse esta sociabilidad basada en el sueño de la casa propia, en el barrio, en la cuadra,
y en generar esos vínculos de sociabilidad tan profundos. Fue donde el tano se juntó con el gallego, que se juntaron en la esquina en el almacén del armenio, donde fueron a comprarle a la tienda del judío, donde fueron a hacer todas esas cosas, ¿verdad? Donde tanto el judío polaco o ruso, como el tano, como el gallego, como el vasco, como el asturiano, como fundamentalmente el napolitano, todos estos empezaron a sentirse más allá de paisanos de su país pequeño, también se empezaron a sentir ciudadanos de este país que los acogía, que les daba trabajo y que les daba la posibilidad de vivir en una forma que no habían podido hacer en sus países de origen. Estos tiempos de sociabilidad nuevo fueron los que auspiciaron en parte este tiempo de ocio, porque parte de ese tiempo de ocio se utilizó en la conjugación de todas estas diferencias culturales y sociales de toda esta gente, que se reconoció como vecino de la cuadra, sin importar de dónde venía, sin importar dónde trabajaba, sin importar su nivel cultural, solo importando la vecindad, el vínculo afectivo, el vínculo de cariño, el vínculo de solidaridad que se estableció en esa cuadra. Eso fue fundamental, eso permitió asentar la sociedad del ocio. Porque luego que se asentó esa sociabilidad de cercanía, llegó a que en el domingo era el día fundamental. El domingo era el día en que la familia se juntaba en torno a la mesa. En que si eras italiano comías la pasta, si eras ruso comías los varenikis. Y así sucesivamente, cada colectividad tenía sus costumbres gastronómicas, que muchos mantenemos hasta el día de hoy, donde los domingos comemos X cosa porque es la tradición familiar que proviene de nuestros ancestros, que todos han venido allende los mares. Era la ocasión en que se juntaba toda la familia ampliada. ¿Quién no tenía en la casa una tía solterona o una abuelita chocha, ¿verdad? O un tío solterón o muchos agregados que no se sabía muy bien de dónde habían llegado, pero que compartían la casa, ¿verdad? Esa sociabilidad que permitía conversar con todos, que permitía saber qué pasaba, que permitía poner otra vez los ritos de los orígenes en funcionamiento, contarle a los niños las historias de la familia, que no se quebrara, que no se cortara la tradición familiar, donde los niños aprendían los cuentos de los abuelos, de los que habían quedado allende el mar, de aquellos que no habían podido venir, de aquellos que no habían tal vez querido venir, de todos esos que habían quedado atrás, que se les recordaba en el corazón porque a veces no se podía comunicar con ellos. Era también el momento en que se leía. La mayoría de los diarios obreros, de los diarios de izquierda, se publicaban los domingos, porque era el domingo el día que el obrero tenía tiempo para leer, y entraban ese día los diarios de los socialistas, por ejemplo, o de los comunistas, como también entraban los órganos de prensa de la colectividad colorada y de la colectividad blanca. Recordarán que todos en nuestras casas recibíamos más de un periódico. Los recibíamos de mañana y los recibíamos de tarde, ¿verdad? Impensado hoy que casi no se leen diarios, ¿verdad? Pero donde el adoctrinamiento de todos los ciudadanos se hacía desde la colectividad política, desde la gremiación laboral, desde la fe también, porque se recibían los periódicos que provenían de las colectividades religiosas. Bueno, todo eso tenía lugar en ese rito del domingo. Ese rito del domingo que servía también para que los niños saliesen de casa y los padres fuesen a dormir la siesta. Dormir la siesta era la posibilidad de procrear, dado que muchas veces el tiempo de trabajo extenuante no permitía que las funciones de procreación del matrimonio se realizaran en los días de semana. Y este domingo, cuando el matrimonio se retiraba a dormir la siesta, los niños salían a la calle a jugar para no perturbar esta función social tan importante. Era
la época en que a través del juego, la afectividad, el deporte, la amistad, se fue tejiendo este entramado poderoso que hizo de nuestra sociedad una sociedad tan homogénea, tan bien estructurada. Muy bien, pero ese domingo que se utilizaba para los ritos familiares, también se fue utilizando para aventurarse más allá de los límites del hogar, de los límites de la calle, de los límites pequeños del barrio. Era cuando los tiempos primaverales y los tiempos del verano hacía que los miembros de la familia se endomingaran, se vistieran y saliesen a disfrutar de los otros paisajes urbanos, de aquellos que no siempre se iban. A eso nos vamos a dedicar la semana que viene. Yo recuerdo cuando era chico, yo vivía en Arroyo Seco, donde había nacido, ¿verdad? Cerca de la Placita Suárez, en Agraciada. Y yo le pedí a mis padres que en el 163 me llevaran a la heladería Fuentes en la calle Pereira en Pocitos. Esa era mi salida y la salida tal vez de mi familia, de mi casa, de mi cuadra, de mi barrio, para ir a tomar un helado a eso que parecía tan lejano, que era Pocitos, ¿verdad? Que era una cosa terrible, mente largo, ¿verdad? Había que tomarse un ómnibus, ir hasta no sé dónde. Nos sacaba de la cercanía. Mis abuelos vivían en Capurro, muy cerquita de nosotros, ¿verdad? Nosotros vivíamos con mi abuela materna y por lo tanto nuestra vida íbamos a visitar a la tatarabuela que vivía en el barrio Reus, Allende General Flores, también caminando. O sea que para nosotros bajar a la costa era en esos momentos salir de esto que yo les estoy diciendo. Y seguramente todos ustedes habrán tenido historias similares en distintos lugares del Montevideo desde entonces. Pero todos recordarán que cuando salíamos de nuestro entorno barrial había que vestirse, porque íbamos a poner en ejercicio otro aspecto del ocio, que es el que vamos a analizar la semana que viene. Espero que disfruten mucho de estos días, lean mucho, vean cosas lindas, escuchen cosas lindas en música, porque el tiempo nos convoca a quedarnos calentitos adentro y a no pasar frío. Un beso enorme para todos. Espero que esto les ayude a recordar muchas cosas lindas de cuando eran chicos, cuando vivíamos todos nosotros, todas estas cosas que hoy casi han desaparecido de la faz de la tierra. Nos vemos la semana que viene. Que disfruten. Hasta luego.